El eco de las montañas. Cerca de un pequeño valle, se elevaban altas montañas que guardaban secretos y misterios. Entre los viajeros, había rumores de un eco especial que respondía no solo con sonidos, sino también con palabras. Marta, una joven aventurera, decidió emprender un viaje para descubrir este fenómeno. Llevó consigo una mochila, agua y su curiosidad. Tras días de caminar y escalar, finalmente se encontró en el corazón de las montañas. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar el cielo, Marta gritó: «¡Hola montañas!». Para su sorpresa, el eco respondió: «Hola, viajera». Asombrada, Marta decidió hacer otra pregunta. «¿Cuál es tu secreto?», gritó. El eco respondió: «Soy el guardián de las historias de los que vinieron antes de ti». Día tras día Marta hablaba con el eco, y éste le contaba historias de antiguos viajeros, amores perdidos, batallas y esperanzas. Cada relato parecía más fascinante que el anterior. Una tarde, mientras el sol se ponía, Marta le preguntó al eco: «¿Por qué me cuentas todas estas historias?». El eco respondió: «Porque cada persona que se toma el tiempo de escuchar, se convierte en un nuevo guardián de estas historias». Marta regresó a su pueblo y comenzó a compartir las historias que había escuchado. Con el tiempo se convirtió en una narradora famosa, viajando de pueblo en pueblo, asegurándose de que las historias de las montañas nunca fueran olvidadas. Y así el eco de las montañas encontró una voz en Marta, recordándonos que las historias y recuerdos se mantienen vivos cuando decidimos escuchar y compartir. El laberinto de las sombras. En una isla alejada, se decía que existía un laberinto que nadie había logrado superar. Los habitantes del lugar contaban historias de aquellos valientes que intentaron atravesarlo y nunca regresaron. Era conocido como un lugar lleno de sombras y misterios. Ricardo, un joven con espíritu aventurero, decidió que quería descubrir los secretos que escondía este laberinto. Armado con una linterna, algo de comida y su determinación, se adentró en la entrada del laberinto una tarde nublada. Las paredes eran altas y la oscuridad lo rodeaba, pero Ricardo continuó adelante guiándose con la luz de su linterna. A medida que avanzaba, notó que las sombras parecían moverse, como si tuvieran vida propia. En un punto, encontró una bifurcación. Una voz susurró: «Sigue a la sombra que te guiará». Ricardo decidió seguir la sombra que se movía hacia la derecha. Tras horas caminando y enfrentándose a desafíos en cada esquina, Ricardo comenzó a notar que en lugar de alejarse de las sombras, estaba aprendiendo de ellas. Cada sombra representaba un miedo o un desafío que había enfrentado en su vida. Y al enfrentarlos en el laberinto, estaba superándolos. Finalmente, después de lo que parecieron días, Ricardo encontró la salida. Había superado el laberinto de las sombras. Pero más importante aún, había aprendido que enfrentar sus miedos y aprender de ellos era el verdadero desafío. Regresó a su pueblo y compartió su experiencia, inspirando a muchos a enfrentar sus propios miedos. Y aunque el laberinto seguía siendo un lugar misterioso, ahora representaba no solo un desafío físico, sino también un viaje emocional de autoconocimiento. Mosaicos de esperanza. En un pequeño taller junto al mar, un artesano llamado Mateo se dedicaba a crear hermosos mosaicos. Usaba fragmentos de vidrio, piedras y otros materiales que encontraba en la playa.
Cada pieza que creaba tenía un significado especial, pero había un mosaico en particular que aún no había terminado. Sara, una joven del pueblo, solía visitar el taller para admirar el trabajo de Mateo. Un día, mientras observaba los mosaicos, notó el mosaico incompleto. «¿Por qué no lo has terminado?», preguntó. Mateo suspiró y dijo: «Este mosaico representa la esperanza. Pero he perdido un fragmento importante y no he podido encontrar uno adecuado para completarlo». Sara, sintiendo curiosidad y deseando ayudar, decidió buscar ese fragmento perdido. Durante días caminó por la playa, buscando entre las piedras y el vidrio, pero no encontró nada que pareciera ser el fragmento perfecto. Una noche, mientras caminaba por la orilla, encontró una pequeña piedra brillante que reflejaba la luz de la luna. Era diferente a cualquier piedra que hubiera visto antes. Sara la recogió y corrió al taller. Al día siguiente mostró la piedra a Mateo. Él la tomó con asombro y dijo: «Es perfecta». Colocó la piedra en el mosaico y, como por arte de magia, el diseño cobró vida, brillando con una luz propia. La gente del pueblo comenzó a visitar el taller solo para ver el mosaico de esperanza. Se convirtió en un símbolo para todos, recordándoles que incluso cuando faltan piezas en nuestras vidas, con un poco de esfuerzo y ayuda, podemos encontrar lo que necesitamos para completar nuestro propio mosaico de esperanza. Y así, en un pequeño taller junto al mar, un artesano y una joven dieron vida a una obra de arte que inspiró a todo un pueblo a tener esperanza y a creer en la magia de los pequeños momentos. Susurros de la ciudad olvidada. A lo lejos, oculta entre montañas y neblinas, se encontraba una ciudad que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Las casas, aunque antiguas y desgastadas, mantenían un encanto particular, como si cada piedra y cada teja tuvieran una historia que contar. Martina, una joven aventurera, había oído rumores sobre este lugar y decidió emprender un viaje para descubrirlo. Llevaba consigo solo una mochila y un viejo mapa que había encontrado en una tienda de antigüedades. Al llegar a la ciudad, Martina sintió una extraña sensación. Aunque no había nadie a la vista, podía escuchar susurros que parecían venir de las paredes y las calles. Decidió seguir esos sonidos, tratando de descifrar lo que decían. En su recorrido, llegó a una plaza central donde había una fuente seca y una estatua de un hombre con una expresión serena. Al acercarse, los susurros se hicieron más fuertes y claros. Comprendió que eran voces del pasado, fragmentos de conversaciones y risas de las personas que una vez habitaron ese lugar. Caminando por las calles, cada rincón le revelaba un nuevo secreto. En una casa escuchó la risa de niños jugando, en otra, la melodía de una canción antigua. En un pequeño café, pudo percibir el aroma del café recién hecho y escuchar charlas sobre noticias del día. Martina se sintió abrumada por la riqueza de historias y emociones que la rodeaban. Decidió sentarse en un banco de la plaza, cerrar los ojos y simplemente escuchar. Al hacerlo, las voces comenzaron a dirigirse a ella. Le contaron historias de amores y desamores, de aventuras y desventuras, de alegrías y tristezas. Le hablaron de los días de gloria de la ciudad, de festivales y celebraciones, y también de los tiempos difíciles y de cómo los habitantes se apoyaron mutuamente. Al caer la noche, Martina sintió una profunda conexión con ese lugar. Aunque estaba sola, nunca se sintió más acompañada. Decidió pasar la noche allí,
bajo el manto estrellado, rodeada de susurros del pasado. Al amanecer, se levantó y dejó la ciudad con una sensación de gratitud en su corazón. Aunque la ciudad había sido olvidada por muchos, las historias y recuerdos seguían vivos, esperando a alguien dispuesto a escuchar. Martina continuó sus aventuras, pero siempre llevó consigo los recuerdos y las voces de la ciudad olvidada, recordándole la importancia de escuchar y valorar las historias que nos rodean, incluso si parecen haber sido olvidadas.